Vamos a nada más a alabar al Señor con 3 alabanzas. Y le voy a decir por qué. A lo mejor ustedes están contando con el dedo, ¿no es cierto? No, es que los jóvenes y los niños van a venir. Entonces hay que dejar eso para el último y vamos a cerrar con otra alabanza más. Aparte de que todos tenemos nuestros planes, ¿no es cierto? ¿A poco no? La mamá está esperando a que la lleven a comer por ahí, que estar con la familia, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a orar una vez más y ahorita reconocemos a todas las mamás, ¿ok? Muy bien, acompáñeme. Gracias, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor. No es un lujo, es una necesidad. Es un privilegio escuchar tu palabra. Tener la libertad, Señor, de poder leerla cuando queramos, de poder escucharla cuando deseemos. Gracias, Señor, por eso. Sin esa palabra estuviéramos sucios, pero tu palabra nos limpia, Señor. Nos sana. Gracias, Padre, por dejarnos esa carta de amor, donde nosotros podemos echar manos, Señor. Y cuando nuestra fe está flaqueando, ahí está, Señor, tu fuerza. Ayúdanos, Señor, a tener hambre por tu palabra, Señor. Tener hambre de ti. Háblanos, Señor, en este día que aquí en la tierra se festeja a todas las mamás. Y tú tienes un gran cariño por ellas. Oh, sí. Padre, pedimos, Señor, que nos hables, Señor. Nos toques el corazón. Que nos cambies, Señor, a tu semejanza. Pedimos todo esto en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Yo sé que lo va a hacer. Tiene un mensaje para todos nosotros. Antes de que tomen asiento, mis hermanos, pueden saludarse. Miren, parece que todos se vinieron de este lado y en medio hay un vacío por ahí. Vayan a abrazar o saludarse entre ustedes. Un abrazo fraternal. Muy bien. Buenos días, mis hermanos. Otra vez, por aquellos que van llegando apenas, no hay problema. Es mejor tarde que nunca, ¿no es cierto? Bueno, como siempre, espero que se encuentren bien absolutamente de todo, mis hermanos. Ese es el deseo de Dios, que estemos bien, ya sea físicamente o ya sea emocionalmente, mentalmente, sobre todo que estemos bien, fíjense, espiritualmente. Eso le agrada al Señor, que crezcamos, no nada más físicamente, pero Él desea que crezcamos en su semejanza, que crezcamos espiritualmente. Amén. Es un placer verlos aquí, en la casa de Dios, un domingo más que Dios nos concede en la casa del Señor. Antes de empezar, me gustaría que todas las mamás, por un ratito nada más, se pusieran de pie para realmente reconocerlas. Abuelitas, mamás, de todo, ¿ok?
pónganse de pie porque queremos ver dónde están, cuántas son, porque tenemos un viaje pagado a Acapulco. Ah, no es cierto. ¿Qué? Nunca sabe uno, ¿verdad? Pero miren, voltean a ver a estas mamás, ¿okay? Y realmente no sé qué haríamos sin ellas. Y algunos de ustedes dicen, pues mi mamá ya no está aquí. No se preocupe, está en un mejor lugar y no quiere que esté triste. Ella quiere que usted esté feliz. ¿Quién no desea eso para sus hijos? Si su mamá no está aquí, eso es lo que desea. Yo no tengo mamá, pero de ninguna manera yo creo que le gustaría a ella que yo estuviera triste. Claro que no. Tengo a una mamá que es mi esposa, tengo una hija que es mamá también. Entonces Dios quiere que estemos felices. Amén. Un aplauso a todas las mamás. Gracias. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muy bien. Voy a tratar, mis hermanos, de dar la palabra, de exponer la palabra de Dios lo más básico que se pueda. Tratarla de explicar lo más sencillo, como siempre trato de hacerlo. Muy bien. Quiero recordarles de lo siguiente, que cuando escuchen la palabra, podemos escucharla y después entra por aquí y sale por este lado. La única forma en que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo es cuando entre la palabra, la escuchemos y se quede dentro de nosotros, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que empiece a haber cambios en nuestra vida. ¿Okay? Entonces hay que recibirla, pero a la misma vez, una vez que la recibimos, tenemos que ponerla por obra. Amén. Tenemos que aplicarla, porque si lo hacemos, déjeme decirle, la palabra aplicada, llevada por obra, es obediencia y es vivir con sabiduría, pero no la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. La palabra no aplicada, no llevada a la práctica, pues realmente es desobediencia. Eso es pecado y Dios no quiere que vivamos así. Entonces, la forma en que nuestro Creador quiere que vivamos es que vivamos en obediencia, porque al vivir en obediencia nos sentimos bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en Él. Nos cambia nuestra forma de vivir y eso es vivir en fe, creyendo en Él. Es vivir, fíjense, llenos de ¿qué? De esperanza. Y este es el tema de hoy, alimentando nuestra esperanza. Y vamos a leer una escritura que quizás a lo mejor no la hemos leído o quizás por ahí se le pasa o se nos ha pasado a todos, pero me gustaría que pusiera atención a esta escritura, porque la palabra de Dios debe ser comida esencial para el creyente. Vamos a leer para respaldar. Se encuentra en Romanos 15:4 y espero que haya traído sus Biblias porque la va a necesitar más adelante. ¿Okay? Dice así: tales cosas se escribieron hace tiempo. En las Escrituras, dice, para que nos sirvan de ¿qué? Enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan ¿qué? Las promesas de Dios. Fíjese lo que dice. Observe. Dice, tales cosas. ¿Cuáles cosas? ¿De qué está hablando? Mis hermanos, todas las historias que están en la Biblia, todas las historias que encontramos en la Biblia, eso es de lo que está hablando aquí. Es importantísimo leer y reflexionar en las diferentes historias que Dios nos ha dejado en la Biblia, en su carta de amor, mis hermanos. Entonces, a continuación, vamos a ver varios puntos donde vamos a tocar brevemente varias historias bíblicas que yo le aseguro que nos van a alimentar eso que no debemos de perder nunca, que es la esperanza en nuestro Señor. ¿Okay? Especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, momentos duros en nuestra vida. Entonces vamos a empezar escribiendo en este primer punto y vamos a tocar, mis hermanos,
una historia que quizás usted ya la sabe, pero vamos a ver el punto 1. Número 1. Fe nos hace vivir llenos de esperanza. Fe, déjeme decirle lo que es. Es creer en el Dios Altísimo, en todo lo que Él nos dejó escrito en su carta de amor. Es creer en Él. El creer, que es fe, es llevar a cabo lo que nos dice. No nada más como información, sino como transformación. Cuando somos transformados porque estamos poniendo fe en cierta área de nuestra vida, porque Él ha mencionado en su carta de amor, usted y yo estamos viviendo en esperanza, que se van a cumplir y que se van a hacer las cosas porque así debe de ser, no por lo que yo piense o lo que usted piense, sino por lo que piensa Dios, y al pensarlo lo dejó escrito en su palabra. O sea, fe nos hace vivir esperanzados. Ya sea usted una mamá que esté aquí, o un varón, o los hijos, qué sé yo, o a lo mejor usted es soltera o soltero. Miren, fe nos hace vivir esperanzados. Fe nos hace en sí no darnos por vencidos en cualquier situación que podemos estar pasando. Usted, mamá, a lo mejor está pasando por alguna situación difícil. Usted, varón, también. Usted como hijo, en la escuela, qué sé yo. Todos vamos a tener adversidades en esta vida. Pero ¿cómo las enfrentamos? Pues eso hace la diferencia. Y Dios quiere que lo enfrentemos ¿con qué? Con Él. Poniéndolo a Él primero. Poniendo toda nuestra fe en Él, que Él va a resolver las cosas. Eso es vivir con esperanza. No se puede vivir con esperanza en Dios si no se tiene fe en Él, si no creemos en Él, si no aplicamos lo que Él nos dice. Entonces Dios desea que vivamos esperanzados. Entonces en la Biblia encontramos bastantes historias que si creemos el concepto de las historias, mis hermanos, y seguimos el ejemplo bíblico de cada personaje que voy a mencionar aquí, yo le voy a decir que vamos a vivir llenos de esperanza, porque hemos creído en lo que dejó escrito con respecto a estos personajes. Amén. Entonces, vamos a hablar acerca de alguien, mis hermanos. Esta historia, la primera, se trata acerca de Abraham. Abraham, nosotros lo llamamos como creyentes a Abraham el padre de la fe, ¿no es cierto? El padre de la fe. Es un título, déjenme decirles, que es bien acertado, porque ahí comienza absolutamente todo en la historia que Él nos deja. El Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios. Abraham, ¿verdad? Su título acertado, ¿por qué? Bueno, porque el contenido de la historia, si usted la ha leído, realmente, si cree, le va a impactar. ¿Por qué? Porque es el padre de la fe. Porque Abraham, fíjense, aún no siendo padre todavía, él creyó en Dios, que iba a llegar a ser papá. ¿Okay? Creyó en que lo que dijo Dios, pues se iba a hacer. ¿Sabe lo que es eso? Eso es fe. Eso es vivir con esperanza, no perderla. Amén. Eso es lo que es la fe. A veces nos confundimos. Es que yo sí tengo fe en Dios, sí tengo fe en Dios, pero no se acerca a la iglesia, no lee la palabra de Dios, no levanta la Biblia, no habla acerca de Dios. Fíjense, cuando uno tiene fe en el Señor, se cree sin necesidad de ver, porque eso es lo que es fe. No es por vista, es por fe. Dios desea que vivamos así. Aún independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas, Dios desea que vivamos una vida llenos de fe. Dios le dijo a Abraham lo siguiente, que iba a ser el padre de muchas naciones. Ni siquiera había tenido hijos, pero le dijo que iba a ser el padre de muchas naciones. ¿Qué es lo que hace Abraham? Simplemente cree. Él creyó, sin necesidad de ¿qué? De ver. Acuérdense que él creyó aún no siendo papá. Eso es fe, es creer. Lo hizo, ¿verdad? Lleno de esperanza. Llevó a cabo lo que le dijo el Señor. Vamos a leer un poquito acerca de esta historia para respaldar y abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos.
Para ser exactos, vamos a leer Romanos 4, 17 al 19. Dice así: a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Wow. Verso 19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, su esposa. Ve aquí cómo nos enseña el Señor con el simple hecho nada más de creer lo que Dios ha escrito. Aquí Dios le estaba diciendo a Abraham, no había necesidad de escribir, sino que se lo estaba diciendo. La fe de Abraham es impresionante. Impresionante. Por eso es que se le llama el padre de la fe. Fíjense, ¿cuántos años tenía? Alrededor de 100 años, ¿no es cierto? Había pasado, fíjense, décadas de infertilidad. De infertilidad. Décadas. O sea, su situación, sus circunstancias no eran prometedoras, no le favorecían. Su cuerpo, pues ya era anciano, ya no estaba para tener hijos. Ni tampoco el vientre de su esposa, aquí lo acabamos de leer. O sea, tuvo que enfrentar condiciones que humanamente le decían, ¿verdad? No es posible. Es imposible que en esta edad ya estés pensando en eso, pero es que él no lo estaba pensando. Vino Dios, se le presentó y le dijo. Entonces tuvo que enfrentar todas estas condiciones que humanamente le decían: es imposible que tengas un hijo. Sin embargo, él sabía el poderío de Dios. Él sabía que tenía el poder para realmente hacer cosas de la nada, lo dice la palabra de Dios aquí. Él sabía que tenía el poderío para dar vida a lo que ya se había muerto, a revivir. Entonces, ¿por qué no le iba a creer? Aun cuando parecía que todo estaba en contra de él, que no hallaba la puerta, se puede decir, ¿okay? Y su motivación debería haberse apagado, si se puede decir así, en ese momento. Entonces, aun cuando todo estaba en contra, con motivos, fíjense, suficientes para no tener esperanza, él siguió teniendo esperanza por la fe que había puesto en el Señor. Había creído en Él. Su fe estaba fija completamente en el Señor. Es por eso que Jesús más tarde nos diría esto para reforzar lo que habíamos leído ya después o antes en el Viejo Testamento. Lo dejó escrito el Señor Jesús para animarnos. Y lo vuelvo a repetir, para reforzar, ¿verdad? Eso que había dicho al principio, usando a este personaje, Abraham, para que usted y yo no perdiéramos la esperanza. Vamos a leer esto. Se encuentra en Mateo 19, 26. Fíjense lo que dice. Jesús los miró y les dijo, dice, humanamente hablando, es imposible. Pero para Dios, todo es posible. Voy a pausar aquí, mis hermanos, porque cada uno de nosotros trae una historia en este momento, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros sabe muy bien qué tipo de adversidad estamos pasando. Todos vamos a tener adversidad en esta vida. ¿Cómo enfrentamos esto? Para no perder la esperanza, pues aquí nos está diciendo el Señor qué es lo que debemos de hacer a través de este personaje bíblico. Jesús, fíjense, los mira a quién, a sus discípulos.
Los vio cabizbajos, hombros caídos, caras largas. Pero en ese momento les dice, humanamente hablando es imposible. Pero aquí estoy yo. Para Dios todo es posible. En este momento yo pienso que Jesús nos está mirando a cada uno de nosotros fijamente y nos está diciendo, en caso de que usted y yo estemos flaqueando en nuestra fe, sea lo que sea el problema que esté pasando en este momento, Dios le está mirando, Jesús le está mirando frente a frente y sabe lo que está pasando en su vida. Y todo lo que Él desea es que actuemos como ¿quién? Como Abraham, que creamos en Él, para que empiece a desarrollarse dentro de nosotros esa esperanza que Él no quiere que se apague, quiere que siga. Es que le voy a decir algo, mi hermano, mi hermana, cuando el ser humano pierde la esperanza, déjeme decirle, lo pierde todo. Estoy hablando de esperanza en Dios, porque sin esperanza quiere decir que no hay fe en Él. Tenemos que creer para vivir esperanzados, aun cuando todas las condiciones sean motivos suficientes que no nos favorezcan. Quizás usted está pasando por algo. Yo no lo sé. Pero ¿sabe quién lo sabe? Dios lo sabe. Dios le está observando. Me está observando a mí. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a darme por vencido? ¿O voy a dejar que su palabra, lo que ha dejado escrito, me llene de esperanza? Y siga adelante con Él. Abraham lo hizo. Entonces, Él nos mira y nos dice, humanamente, lo que tú estás pensando que no puede ser, si está de acuerdo mi voluntad, tú no lo vas a hacer. Dice, yo lo voy a hacer a través de ti. Y todo lo que nos pide es que creamos. Amén. Entonces, no hay que dudar. Solamente nos pide Él que creamos. Y usted sabe muy bien cuando el Señor nos está hablando, si usted es un creyente. Hazte cuenta que lo está viendo, que nos está mirando a los ojos. Todo es posible conmigo, nos dice, ¿no es cierto? Quizá le esté diciendo el día de hoy, por X razón que usted esté pasando, no sabemos las razones, pero es que vivimos en un mundo que no es perfecto. Y estamos en esta adversidad en este momento. Estamos en caminos y queremos decidir. Y muchas veces queremos retroceder. Y Dios dice, yo no quiero que retrocedas. Conmigo todo lo puedes. No dudes de mí. Solamente cree ahí donde está tu situación. No pierdas la esperanza. Amén. Eso es lo que Él desea. ¿Okay? Dios quiere que hagamos una pausa cuando estamos pasando por problemas, porque muchas veces queremos seguir caminando, corriendo y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es cuando Dios dice, yo quiero que estés quieto. Para ahí, antes de que tomes una decisión que realmente va a marcar la diferencia para mal el resto de tu vida. Entonces tenemos que pausar y pedirle al Señor que nos guíe. Dios quiere que reflexionemos en medio de la adversidad, que nos adentremos en su palabra. Yo le voy a preguntar algo. Yo sé que están pasando por circunstancias, yo también. Se las acabo de mencionar aquí a mis hermanos de la alabanza. Se las acabo de mencionar a mis hermanos allá del sonido. Todos tenemos adversidades, pero le voy a hacer esta pregunta. ¿Cree usted que el que vive en usted, que es Cristo, es más grande que el que está en el mundo? Absolutamente. ¿Cree usted que Dios es más grande que sus problemas? Todo comienza con eso, porque muchas veces nos adentramos en el problema y todo lo que vemos es oscuridad, todo lo que vemos es negativo. ¿Okay? ¿Cree usted que Dios es más grande que sus circunstancias? Debe de creerlo, porque no hay nadie más poderoso y más grande que nuestro Dios. Amén. Él es más grande que cualquier problema, cualquier adversidad que tengamos. Primero de Juan 4:4, la segunda parte, mire lo que dice. Dice, porque el Espíritu que vive en ustedes, o sea, en cada creyente, cada persona que ha creído, que ha puesto su fe en el Señor, dice, es más poderoso, dice, que el Espíritu que vive en el mundo, que es ese enemigo, ese adversario. ¿Cree usted
en las fieles promesas del Señor, porque dejó muchas promesas, dejó muchas historias como estas. ¿Okay? ¿Cree usted que Dios tiene un plan para su vida? Absolutamente debe de creerlo. Quizás el plan de Dios para su vida no sea igual a lo de su compañera o su compañero, su amigo, su familiar, pero Dios tiene un plan para su vida. ¿Por qué? Porque lo deja escrito para cada uno de sus hijos. Así es, lo escribió para aquellas personas, los judíos. Pero miren, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, a su Hijo, a Dios el Hijo, también somos parte de la promesa. Así es. Y dejó esto escrito que es uno, y ya lo he dicho una y otra vez, y lo vuelvo a decir. Es uno de mis versos favoritos, quizás de usted también. Jeremías 29:11 dice, ese es el Señor. Dice, está hablando a través del profeta Jeremías. Dice, yo sé, dice, pues yo sé los planes, dice, que tengo para ustedes, dice el Señor. Dice, ¿son planes para qué? Para lo bueno. Y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, mis hermanos, eso es lo que hace la fe. Nos hace no perder la esperanza, nos hace vivir, ¿qué? Esperanzados. Si Él escribió esto es porque Él tiene planes para nosotros. Y usted y yo podemos hacer planes sin envolverlo a Él y vamos a fracasar. Los planes de nosotros siempre deben de ser autorizados, aprobados por el Señor. Amén. Usted y yo podemos decidir, me voy a ir de aquí a esta ciudad. No. Hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿quieres que vaya? Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, ¿quieres que diga esto? Señor, ¿no quieres que diga esto? No lo digo. Debemos ser gobernados por lo que hemos creído, para que así vivamos llenos de esperanza. Y cualquier situación, cualquier adversidad que esté pasando, todo lo que nos pide el Señor, tomando en cuenta este personaje bíblico que es el Padre de la fe, que creamos en lo que dejó escrito. Y que actuemos, ya no tanto como Abraham, que sí, actuemos como Cristo actuó. Porque nuestra semejanza no debe ser la de Abraham, nuestra semejanza debe ser a la de Cristo. Amén. Entonces nos deja este personaje como ejemplo, pero eso sí, quiere que sepamos lo siguiente, que cuando tenemos fe, nos hace vivir, ¿qué? Esperanzados en lo que ha dicho el Señor. Amén. Y eso nos va a cambiar nuestra forma de ser y de pensar. Amén. Número 2. La esperanza en Dios expulsa, fíjense, expulsa todo resentimiento. El resentimiento no es bueno, mis hermanos. El rencor, el guardar eso que sucedió y ponerlo aquí dentro de la bodega, en el corazón, hacerle un espacio al corazón para que esa negredad esté ahí. No es bueno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se puede formar una raíz de amargura. Nadie quiere estar con una persona que se le ha amargado su vida, viviendo en el pasado, en el resentimiento, en el rencor. Entonces, cuando tenemos esperanza en Dios, porque hemos creído, hemos puesto nuestra fe en Él, déjenme decirle, pase lo que pase, nos hagan enojar, nos insulten, nos ofendan, hay que hacer a un lado todo eso. Y eso solamente lo podemos lograr cuando realmente alimentamos, ¿verdad?, nuestro ser espiritual. Así es que, mis hermanos, cuando tenemos fe, tenemos esperanza. Y la esperanza echa fuera todo rencor, todo resentimiento. Ya lo vuelvo a decir, para que no se forme eso que Dios no quiere que se forme en nosotros, la amargura. Hay una historia que quizás usted la haya leído, de otro personaje que nos enseña precisamente esto. Y nos enseña bastantes cosas este personaje, pero me enfoqué en esto porque quizás nosotros, cuando no le damos cabida a lo que nos está enseñando aquí, déjenme decirles, no nos va a ir bien en la vida. Pero ¿qué es lo que nos dice este personaje? Y del personaje del cual estoy hablando es esta mujer que se llama Ana. Se encuentra en el Viejo Testamento. Y ahí sí les voy a pedir que abran sus Biblias. Yo dejé
¿verdad? Una literatura como esta, como lo pueden ver aquí, pero nada reemplaza la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es lo que quiero decir. Pero muy bien, aquí está la nueva traducción viviente en esta literatura, y le voy a pedir que me siga, ¿verdad? Abre sus Biblias, pero la primera parte que voy a cubrir, para después leerlo juntos en la literatura, usted no lo tiene. Pero si tuviera sus Biblias, me puede seguir. No lo voy a leer como dice la Biblia, pero estoy hablando de esta escritura. Primera de Samuel 1, 1 al 8. ¿Ok? Y dice así, síganme porque yo no estoy realmente leyendo de la Biblia, pero lo tengo aquí lo más acertado. ¿Ok? Muy bien. Ana tenía un esposo que se llamaba Alcaná, o Alcana, no lleva acento. Pero Ana no era la única esposa. También Alcaná tenía otra esposa que se llamaba Penina. Dios había permitido lo siguiente, infertilidad en Ana, porque así lo dice la palabra de Dios. No le había dado hijos a su esposo, a Alcaná. ¿Okay? Por lo contrario, la otra esposa, Penina, ¿verdad? Pues sí le había dado hijos a su esposo. Entonces, cuando Alcaná, su esposo, viajaba a la ciudad de Silo a ofrecerle sacrificios al Señor, ¿verdad? Antes de ir le daba 2 porciones, ¿verdad? De ese sacrificio que era carne a Penina. Y también le daba a cada uno de sus hijos 2 porciones. Sin embargo, a Ana, aún amándola, fíjense, ¿okay? Solamente le daba una porción, y la razón es porque era ella sola, no tenía hijos. Y esto lo aprovechaba la otra esposa, Penina. ¿Okay? ¿Para qué? Pues para burlarse de Ana. Qué mujer tan malvada, ¿no es cierto? ¿Por qué? No lo dice la Biblia, ¿por qué es que se burlaba de Ana? Porque el Señor le había permitido tener hijos, pero eso no es razón, dice, para que se burle de esta otra esposa. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba, se mofaba, ¿verdad?, de Ana, especialmente cuando iban a llevarle sacrificios al Señor a Silo, ¿verdad? Y Ana siempre terminaba, fíjense, llorando. Le daba mucha tristeza, le tocaba a lo más profundo. Yo creo que cada hermana que esté aquí puede realmente relacionarse con Ana cuando realmente uno quiere tener hijos y de pronto no puede. O sea, le ha de lastimar que alguien venga y se mofe de usted, se burle de usted, hasta el punto que lloraba y no quería comer. Entonces su esposo Alcaná le decía, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba, ¿por qué lloras? Come algo. Dice, ¿por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos, le decía. Dice, me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Fíjense, ¿cómo piensan los varones? Dice, bueno, pues de perdido me tienes a mí. ¿A poco yo no valgo por 10 hijos? O a lo mejor más. Pero la mentalidad del varón, ¿no es cierto? Le decía todo esto. Y en una ocasión, cuando estaba comiendo, Ana, ¿verdad? Y se levantó de la mesa, cansada, y se fue a orar al templo. Ahora, ustedes tienen en su literatura lo siguiente, primera de Samuel 1, 9 al 18. Vamos a leerlo si se puede juntos. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a leerlo como congregación. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Okay? Ahorita vamos a ver. Dice así, en el verso 9 dice, una vez, después de comer, lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue ¿a qué? A orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia,
Lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto, una promesa al Señor. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Verso 12. Mientras Ana oraba al Señor, Elí, el sacerdote, la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó. Dice, abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, o sea, una mujer mala, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Dice lo que hace nada más al final de esto, la oración. ¿No se ha fijado usted que cuando después de orar no se siente uno mejor? Oh, sí. Se siente como le quitaron a un peso de encima. Dice, ya no estaba triste. Y eso realmente, mis hermanos, es lo que hace la plática con el Señor. Pero hay mucho más que aprender de esta historia. Con respecto al resentimiento. Miren, a pesar de que Ana tenía todas las razones para estar resentida, sobre todo con Penina, que se burlaba y se mofaba de ella, ¿verdad? Su esposo también. Porque ¿cómo somos nosotros los varones? Como nosotros no somos los que tenemos los hijos, es la mamá la que tiene los niños. Entonces no entendemos muchas veces cómo se siente la mujer, cómo se siente, ¿verdad?, esta persona del sexo opuesto. Entonces le faltaba entendimiento al Caná. Porque el simple hecho de decir, pues no soy yo mejor que 10 hijos, era para que hubiera volteado a lo mejor esta Ana, le hubiera dado una bofetada, no decir, no entiendes nada, no entiendes nada. El sueño más grande de una mujer, no todas, es tener hijos, ¿no es cierto? Tener sus niños, tener sus niñas. Y eso es lo que quería Ana, pero estaba llena de ¿qué? De dolor, que también, ¿verdad?, podría haber tenido que resentimiento con el Señor por no cambiar su situación de infertilidad, años tras año. Y ella sabía muy bien que el Señor se daba cuenta de toda la burla de Penina y cómo se mofaba de ella. Pero aún así, mis hermanos, ella, ¿verdad?, con todo esto que le estaba pasando, este resentimiento no le impidió, ¿verdad?, creer en Dios, creer que Él podía entenderla completamente. Y la razón por la cual sabemos esto es porque ella se levantó de la mesa. Podría haber seguido comiendo y llenándose de amargura, si se puede decir, por todas las cosas que le estaban pasando. Una, Penina. 2, su esposo que no entendía. 3, que pudiera tener resentimiento y formarse amargura contra el Señor. Pero ella sabía que podía ir, por eso se levantó, podía ir con Él. Dice, hay alguien que me puede entender. Y ese es el Señor. Él puede entender la intensidad de mi dolor. Yo sé que Él me puede ayudar en todo esto. Yo sé que Él puede actuar a mi favor. Y es por eso que se fue a orar. Por eso que la oración es bien importante. No debemos de dejarla, mis hermanos, cuando el creer se torna duro. Una de las primeras cosas que se nos va, ¿sabes lo que es? Es la oración. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos pasando por un dolor bien intenso, un dolor bien profundo, ya sea físico,
ya sea emocional, ya sea mental o espiritual, como sea. Muchas veces lo que decimos, ¿ya para qué? Ya ni orar es bueno. ¿Para qué orar? Muchas veces nos gana el resentimiento, el rencor, y lo que hacemos es lo opuesto de lo que quiere Dios. Nos quedamos callados, no vamos a la oración. Ana se pudo haber quedado callada y dejar que una raíz de amargura se formara. Entonces, se nos hace más fácil muchas veces en las situaciones de adversidad, de circunstancias que nosotros atravesamos, se nos hace más fácil, mejor, que nos gane el resentimiento y no ir con el Señor. ¿Okay? Dios quiere que sigamos esperanzados y es por eso que nos dice, ven y platica conmigo. Yo sí te puedo entender. Yo tengo solución para todo esto. Yo te puedo ayudar. Yo puedo actuar en tu favor. Y eso es lo que quiere Dios que entendamos. Y es por eso que nos deja diferentes historias. ¿Okay? O sea, el orar es crucial para el creyente, mis hermanos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos ayuda a seguir esperanzados, especialmente cuando el Señor nos contesta de acuerdo a lo que le estamos pidiendo. Nos ponemos bien contentos. Todo creyente debe de pedir de acuerdo a su voluntad, no la nuestra. Porque esa debe ser la vida de nosotros. El pedirle debe ser que se haga tu voluntad. Eso le agrada a Dios increíblemente. No sé por qué está usted pasando en este momento. Quizás se esté llenando de resentimiento por algo que el Señor sabe. Pero usted tiene la opción de no ir o ir con Él. Si no va con Él, le va a ganar el resentimiento. Le va a ganar el rencor. No guarde nada en esa bodega que es el corazón, que el Señor quiere todo su corazón para usted. No lo quiere en oscuridad. No lo quiere con qué, con rencor. No lo quiere con resentimiento. No lo quiere con amargura, mis hermanos. Entonces, haga a un lado todo eso. Escoja vivir esperanzado. Ana escogió lo mejor. Se pudo haber quedado ahí comiendo y otra vez regresar a lo mismo, año tras año. ¿Okay? Lo que pasa con Ana es que en ese momento en el cual estaba comiendo, de pronto, ¿verdad? Se sintió, creo que lo más bajo de todo. Ya había pasado muchas veces y es cuando realmente estaba en un estado de vulnerabilidad, o sea, vulnerable completamente. Y muchas veces Dios deja que eso pase. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empezar a ir con Él. ¿Por qué? Porque ¿qué nos queda? Cuando estamos realmente débiles, completamente vulnerables, el enemigo lo que quiere es realmente destrozarnos. Y puede haber sucedido con Ana. Sin embargo, ella no permitió eso. Y va a usar todo, el rencor, resentimiento, envidia. Y lo que más quiere es que se nos forme esa vida amarga. Dios no quiere que nos pudramos por dentro, mis hermanos. Dios quiere que creamos en Él, que actuemos como dejó esta historia escrita, como actuó Ana. Que miren, cuando estamos realmente tan bajo en nuestras vidas y que somos tan vulnerables, muchas veces, mis hermanos, ni siquiera nos sale la oración en voz alta. ¿A quién le ha pasado? Que empezamos a susurrar y a decir, Señor, a mí me ha pasado, que no me sale la voz. Y puedo escoger, seguir, estando a solas. Y ahí me ataca el enemigo. Dios no quiere eso, quiere que vayamos con Él. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese estado de ánimo? Nos sentimos completamente abajo, pisoteados. Ya no hay solución. Esa no es voz de nuestro Señor. Hay que ver quién nos está hablando. Por eso es que deja a Dios estas historias, el estado de ánimo. No nos quiere ver así, completamente vulnerables. ¿Okay? Pero muchas veces, aun cuando estamos así, que no dejemos de orar, aunque no nos salga la voz en alto. Dios quiere escucharnos. Él sabe. Aquí el sacerdote Elí la confundió. Pensaba que estaba borracha, que eran unas mujeres perversas de mala vida. Pero ella realmente le dijo que no es así. Estaba en lo más bajo de su vida. Y es ahí donde Dios nos encuentra, mis hermanos. Así es.
Muchas veces cuando pensamos que estamos lo más débiles, que estamos así completamente sofocados, no, es cuando realmente si actuamos por ir al Señor como lo hizo Ana, es cuando estamos más fuertes. Se rectificó ella con el sacerdote Elí y le dijo, no es así como usted piensa. Y mucha gente nos puede ver así, ¿no es cierto? Que estamos completamente desolados, desoladas por lo que está pasando. Y es cuando esa voz empieza a salir con susurro. Es en ese momento, ¿verdad?, en que estamos dispuestos a lo que nosotros deseamos que se componga, ya no nada más para nosotros. O sea, muchas veces los motivos de nosotros, pues, es egoísta, si se puede decir así. Y no creo, ¿verdad?, que la razón por la cual estaba pidiendo un hijo a Dios, esta mujer Ana, estaba siendo egoísta. No. Pero ahí en medio de su vulnerabilidad, no lo puedo decir vulnerabilidad, ahí siendo vulnerable, ella se saca de lo que ella realmente quiere para ella, que es un hijo. En otras palabras, mis hermanos, muchas veces cuando nos encuentra Dios en ese estado vulnerable, muchas veces lo que nosotros queremos para nosotros, ya no es para nosotros. Somos generosos, porque eso es lo que hace Dios con Ana. Le pone eso en su mente. Le dice, si me concedes un hijo, ya no lo quiero para mí. Eso era lo que quería ella. Pero si me lo concedes allí, de ese estado vulnerable, que no le salía la voz, dice, si me lo concedes, ya no era para ella, dice, va a ser para ti. Y muchas veces eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Lo que empieza, mis hermanos, que es para nosotros, el Señor dice, bueno, no van así las cosas, ¿ok? Acuérdate que todo se trata acerca de mí. Y quizás muchas cosas que estamos usted y yo pidiendo en este momento, que se resuelvan de esta manera, tiene que ver algo con el egoísmo. Cuando realmente el Señor tiene mejores planes para nosotros, no que no esté de acuerdo a lo que estamos pidiendo, es que los motivos muchas veces no son los que Dios quisiera. Y entonces ahí en medio del sufrimiento le dice Ana a él, dice, si me lo concedes, dice, voy a hacer un compromiso contigo. ¿No es eso cierto? Muchas veces cuando estamos bien abajo nos dice, Señor, concédeme esto y verás que me voy a presentar en tu templo, a la iglesia todos los domingos voy a estar ahí. El punto aquí es que muchas veces la gente no cumple sus votos, los compromisos que hace uno con el Señor. Cuando estamos vulnerables y débiles, es cuando estamos más fuertes espiritualmente. Cuando la voz no nos sale, es porque realmente estamos lo más fuerte, porque estamos lo más cerca de Dios. Estamos a su merced, si se puede decir. Que derrame su gracia, que derrame su misericordia. ¿Okay? Entonces ahí es cuando nos aferramos más a Dios. Y ya le encanta esto. Al Señor le encanta que estemos lo más cerca posible. Entonces pasamos de ser, fíjense, egoístas y pasamos a ser generosos. Muchas veces el Señor dice, así quiero que pienses. Porque tú quieres un hijo, oh, si supieras. Si supieras, Ana, lo que va a suceder con este muchachito. Pero qué bueno que me dijiste que me lo vas a regresar, que lo vas a dedicar a mí. ¿Okay? A veces Dios quiere que cambiemos nuestros motivos egoístas por espirituales. Hay que dejar que el Señor entre en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos pidiendo esto? ¿Qué tiene que ver el Señor? Y a veces nos desalojamos de nosotros y decimos, Señor, si me concedes esto, voy a hacer esto otro. Cuidado con los votos, porque si no los lleva a cabo, déjeme decir, al Señor no se le pasa absolutamente nada. Entonces, fíjense, cuando echamos fuera el resentimiento y oramos en ese estado de vulnerables, ¿verdad? Es cuando realmente a veces la magia, si se puede decir así, pasa. Es cuando viene el Señor y nos da su bendición. Es cuando realmente el dolor, ¿verdad?, que tenemos nos hace encontrar, fíjense, el propósito de Dios en nuestras vidas. Mientras que nosotros lo vemos, qué calamidad, el Señor dice, oh no, yo tengo planes para ti. Y después le dice,
te lo voy a dedicar a ti, Señor. Okay. ¿Y saben quién fue este hijo de Ana? Samuel, del cual nosotros estamos ahorita hablando. Lo dejó escrito en la Biblia. Es que todo tiene un propósito, mis hermanos. Usted piensa que nada más es aquí. No, cuando usted pertenece a Dios, Dios tiene un propósito para usted. Todo lo que pedimos debe estar de acuerdo a su voluntad. Y Él nos cambia los motivos egoístas a motivos ¿qué? Espirituales, donde Dios quiere hacer algo para nosotros. Y muchas veces no vemos más allá de lo que estos ojos físicos nos dejan ver. Es por eso que la fe nos da esperanza en el Señor. Lo que no podemos ver, Dios empieza ¿a qué? A dejarlo pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Por nuestra fe, por nuestra esperanza. Ana, déjenme decirles, podría haber actuado en resentimiento, en rencor. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque ella tenía esperanza. Y la esperanza echa fuera todo resentimiento. Corremos hacia Dios y le pedimos ayuda, confiando de que Él nos va a ayudar. Entonces, echemos todo resentimiento fuera, para que no se forme una raíz de amargura y se nos haga más difícil, ¿verdad?, acercarnos al Señor. No dejemos que el resentimiento, el rencor arruinen nuestras vidas. Y hay que dejar que la fe y la esperanza entren a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se cumplan, fíjense, no nuestros propósitos, para que se cumplan los propósitos de nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que nos enseña. Yo sé que nos enseña mucho más, pero me enfoqué en esto. ¿Por qué? Porque esta vida está llena de problemas que nos pueden causar que guardemos rencor y resentimiento. Si solamente le damos cabida al Señor, es que Él tiene planes como usted y yo juntos no nos podríamos imaginar. Y esos planes son buenos, no son malos, como lo acabamos de leer. Número 3. La esperanza nos hace creer que Dios contesta. Oh, sí. Si no fuera así, pues entonces no fuéramos con Él. Pero la fe que tenemos, la esperanza, ¿verdad?, que produce esa fe en Él, ¿verdad?, esa esperanza nos hace creer lo siguiente, que Dios contesta. Miren lo que dice el Salmo 38:15. Dice, yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, dice, serás quien responda. Qué certeza, ¿no? Qué realmente, qué fe, qué esperanza. Dice, yo, Señor, espero en ti. Ahí está la esperanza. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Mis hermanos, yo no sé qué tipo de relación tenga usted con Dios, pero Dios la sabe. Algunos están más cerca de Él, otros están más lejos, y así sucesivamente. ¿Tiene usted este tipo de relación con Dios, verdad?, donde cree que Dios le va a contestar? Eso se lo dejo de tarea. Pero cuando usted está pasando en este momento por esa adversidad, sea la que sea, y usted cree que Dios le va a contestar, o sea, el tipo de relación que usted tiene, que dice, oh no, yo voy a ir porque Él me va a contestar. Y si es así, déjeme decir, lo felicito. Qué bueno, porque usted está viviendo esperanzado. Pero todos, mis hermanos, todos somos diferentes. Todos vivimos en esta humanidad, ¿okay?, en este cuerpo, ¿verdad? Y va a haber situaciones, va a haber circunstancias donde nuestra fe, déjenme decirlo, va a flaquear. Consecuentemente, nuestra esperanza también. Y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a dudar de qué tanto nos ama Dios. A mí me ha pasado, ¿okay? Nos va a empezar a agarrar esta duda de que realmente le importamos a Dios, realmente le interesamos a Él, ¿verdad? Y empezamos a decir, ¿realmente nos va a contestar esto que le estoy pidiendo? Y tengo que confesar, mis hermanos, que a mí me ha pasado eso, donde realmente tengo esta adversidad, este problema, y voy con el Señor y estoy orando, pero de pronto no se dan las cosas, ¿verdad? Y se empieza a pasar el tiempo, y tengo que confesar que me ha pasado a mí muchas veces, donde pronto viene esa semillita de duda. Y digo, y pienso y digo,
¿Será que esto que le estoy pidiendo al Señor no me va porque ya se terminó todo? ¿Ya se va a acabar todo? ¿No tiene caso que le siga pidiendo? ¿O será que esto que le estoy pidiendo al Señor pues realmente no es lo que Dios quiere? Empieza uno a dudar. ¿Quién ha estado ahí? Me gusta cómo levantan las manos, me dejan solo en esto. Allá está la hermana, gracias. No estoy hablando de que se quede ahí esa duda, sino que pasa por segundos, pasa por un rato. A ver si pega el chicle, como dice Satanás, ¿no? A ver si lo empiezo a dañar en su forma de creer, empiezo a hacerlo dudar. ¿Sí? Y a veces digo, ¿será que ya se terminó todo? ¿Será que realmente esto no es lo que quiere el Señor? Yo no sé si le ha pasado a usted esto, pero a mí me ha pasado. Y cuando me pasa esto, déjeme decirle a dónde me lleva. Me lleva a orar más. Si me antes estaba orando de pie, me lleva a que me ponga de rodillas. O a lo mejor me siente, o a lo mejor me acueste completamente, volcado ahí en el piso hacia el Señor. Y empiezo a orar al Señor más específicamente, porque lo que quiero es discernimiento de Él, que me hable, que me diga. Empiezo a orar con Él, a platicarle, no que Él no lo sabe, pero empiezo a hablarle de mi situación más detalladamente. Porque eso le encanta a Él. Si usted tiene un hijo o una hija, cuando viene y le platica, déjeme decirle, ¿quién le va a platicar con más detalle? La mujer, la niña. Porque el varón no. El varón le pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Y la niña no, la niña dice, ¿cómo te fue en la escuela? Pues se empieza a platicar de todo. Muchas veces tenemos que ser como la mujer, como las hermanas. Les gusta la plática. Y yo soy varón y me gusta platicar. Así es. Pero ¿a quién no le gusta como padre que vengan sus hijos y les digan en detalle, usted ya sabiendo qué es lo que está pasando y el consejo que les va a dar? Y así es nuestro Dios. Así es nuestro Señor. Es cuando estamos más vulnerables, ¿okay?, que empezamos a tener esas dudas que vienen por segundos, por minutos, ¿verdad?, acerca de lo que está pasando, ¿verdad?, en esta situación. Es ahí donde usted y yo, en ese estado vulnerable como el de Ana, ¿verdad?, como el de Abraham, ¿verdad?, que realmente Dios quiere que salgamos adelante, que seamos triunfadores. ¿Okay? En otras palabras, cuando uno cree que Dios contesta, ¿okay?, pues realmente se va a sentir mejor. Ya sea como lo haga, en voz baja, en voz alta, pero hay que ir con Él. Hay que saber que el Señor quiere saber de que realmente tenemos fe en Él. Y le empiezo yo a rogar. Y sí, a veces empiezo hasta a patalear, Señor. Y golpeo así, no es que esté enojado. Es que estoy, en cierta forma, estoy suplicándole, si se puede decir así. Rogándole, ¿verdad? Con voz baja, con voz alta, ¿verdad? La oración se convierte de pronto en una plática, si se puede decir, con Él. Y no lo soltamos. Nos subimos al carro y estamos orando, nos bajamos del carro y estamos orando, entramos a una tienda y se nos viene, ¿verdad?, eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos está recordando orar sin cesar, en voz alta, en voz baja, de rodillas, de pie, orar sin cesar. La Biblia nos deja esta otra hermosa historia donde la oración se convirtió en ruego, en súplica, pero sobre todo en una plática constante. Esta historia se trata de una mujer que la Biblia no menciona su nombre, pero todos nosotros la conocemos como esta persona, esta mujer que estaba enferma, que padecía de hemorragias, ¿verdad? Vamos a leer la historia. También la tiene usted ahí en su literatura. Y vamos a leerla. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años, ponga atención a eso, padecía de hemorragias, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a Él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana.
al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Pero yo quiero que ponga atención a esta escritura, porque dice aquí, ella había escuchado. ¿Okay? Cuando oyó hablar de Jesús, esa hizo la diferencia. Probablemente escuchó todas las cosas y todos los milagros que había hecho. Este es mi médico. Voy a tener que hacer una cita con él. Y nadie me va a impedir que vaya y que me acerque y que le toque y que me presente con él. Nada me va a impedir. Entonces, mis hermanos, esta mujer tenía dos opciones. La de darse por vencida o la de seguir creyendo. Seguir teniendo esperanza. Después de 12 años, después de todos los doctores que no pudieron hacer nada por ella, ella dice, yo pienso que Dios sí puede contestar a través de este varón que se llama Jesús. Ella no sabía, había hablado acerca de él, quizás no sabía que era el Hijo de Dios, pero ella escogió la mejor opción. Y aún con el ruido y al alboroto de la multitud de la gente, ¿verdad? Ella no se detuvo, ella siguió creyendo. Dios contesta. Y ella empezó a acercarse a él. Empezó a ir hacia donde estaba. Y no la paró la gente. Y así también nosotros, no debe de pararnos nada de las circunstancias, porque ella empezaba a orar sin cesar. Si solamente se pudiera tocar el manto de Jesús, sé que seré sana. Lo creyó. La esperanza ahí estaba. ¿Dónde más? Todo lo demás había fracasado. Allí en medio, fíjense, de su dolor, ¿verdad? De su sufrimiento, ella tenía esperanza. Mis hermanos, esto es lo que es realmente la palabra de Dios. Esto es lo que es nuestro Señor. Nos quiere alimentar de esperanza. Quiere que tengamos fe en Él. Cuando el creer, mis hermanos, cuando el creer se pone duro, cuando se torna en disputa de qué es lo que hay que hacer, y no queremos obedecer al Señor, el Señor nos dice, sal de ese estado donde te encuentras. Ven conmigo. ¿Acaso se da por vencida esta persona, esta mujer? Claro que no. Yo no sé usted. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué está pasando? ¿Se da por vencido? ¿Se da por vencida? ¿O cómo reacciona usted cuando realmente se tornan duras las situaciones en nuestra vida? Hay un verso que debemos de echar mano de él, especialmente cuando estamos pasando por dificultad, cuando nuestra fe está flaqueando, ¿okay? Cuando la esperanza se nos está escurriendo de la mano, si se puede decir así. Y este es el verso. Segunda de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Usted y yo debemos de memorizar este corto verso. Cuando el enemigo nos esté atacando, o sea, podemos ver las circunstancias, 12 años, doctores y doctores, si lo llevamos a la área de lo que es la enfermedad física, nada es imposible para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando vivimos por lo que creemos, ¿okay? Pues nos va bien, no por lo que vemos. O sea, yo ya lo he dicho una y otra vez, no es por vista, es por fe todo el tiempo. Entonces es por eso que hay que echarle mano a este verso, hay que memorizarlo, porque yo les aseguro que un día u otro todo lo vamos a necesitar, todo lo vamos a necesitar. Este verso nos anima a seguir creyendo y a no darnos por vencidos, mis hermanos. Después de todo, eso es lo que nos dicen las Escrituras, para eso nos las dejó Dios. Eso es lo que leímos al principio. El Señor dejó sus Escrituras para enseñarnos, para animarnos, para que sigamos viviendo esperanzados, llenos de esperanza. Amén. Entonces, mis hermanos, la clave aquí de esta historia es que nuestra fe, la esperanza en Dios, mis hermanos, nos hace seguir creyendo que Dios contesta. Porque sí contesta todo el tiempo, así es. Nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica debe ser constante todo el tiempo. Eso es fe, eso es esperanza. Jamás usted y yo debemos de quedarnos callados, aun cuando nos salga muy apenas la voz. Pero no debemos de quedarnos callados, debemos de orar sin cesar, ya sea en detalle, en voz alta o en voz baja, pero algo tiene que salir. Constantes todo el tiempo. Me encanta este otro verso, Romanos 12:12. Dice, alégrense en la esperanza,
muestren paciencia en el sufrimiento. Pero fíjense lo que dice al último, perseveren en la oración. Observe cómo termina este verso. Perseveren en la oración. Alegrémonos porque el Señor todavía nos da esa fe por leer su palabra y nos hace vivir alegres en esperanza. Sí, hay que ser pacientes en lo que estemos pasando, pero hay que perseverar en la oración. Hay un dicho que dice lo siguiente, ponga atención. Una boca cerrada no se puede alimentar. Hágalo, no va a poder. Muchas veces no le damos esa oportunidad a nuestro Dios. No le damos esa oportunidad de que edifique nuestra fe. ¿Y sabe por qué? Porque no abrimos la boca. Nos falta la oración. Una boca cerrada no se va a poder alimentar. Hay que hablar con Él. Porque al hablarle, Él nos contesta. Nos contesta. Entonces, muchas veces no pasan las cosas, no nos alimentamos, porque no estamos platicando con el Rey de Reyes, el Doctor de doctores, mis hermanos. Entonces, cuando uno tiene el concepto bien fincado de lo que es esperar, cuando nosotros tenemos ese concepto, si se puede decir, de esperar, de que alguien nos va a contestar y vamos a creer en esa persona, déjenme decirles que nos pone atención, vamos a ir con esa persona. Y debemos de tener ese concepto de Dios, de que cuando vayamos con Él, le interesamos, nos pone atención. ¿Por qué? Porque es un Padre bueno y es el Padre perfecto. Entonces, hay que ir con Él pensando lo siguiente, que verdaderamente le interesamos, de que Él nos va a poner atención. ¿Okay? No sé usted, mi hermano, pero ¿cree usted esto? Que cuando va con Dios, ¿le está poniendo atención? Claro que nos pone atención, claro que sí. Recuerde, mi hermano, que el Señor siempre contesta con un sí o con un no. Si es un no, es porque realmente no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Hay otras alternativas. Pero cuando contesta con un sí, es porque estamos realmente pidiendo de acuerdo a su voluntad. Él sabe mejor que nosotros, que usted y yo juntos. Pero aquí viene lo dificultoso, ¿ok? Cuando el Señor dice que debemos de esperar. ¿A quién le gusta esperar? Cuando tenemos que pelear, ¿verdad? Para creer que realmente le interesamos al Señor, porque eso es lo que pensamos. Cuando nos hace esperar, eso es lo que pensamos. No, yo ya le pedí al Señor, yo creo que ya no le intereso. Y dejamos de hacerlo. Dios siempre nos pone atención. Pero eso es lo más difícil. Cuando Él dice, espera, todavía no. ¿Sabe cuántos años tuvo que esperar esta mujer? 12 años. Trate de esperar 12 años. No vamos a poder. Sin embargo, ¿por qué cree que Dios nos deja todas estas historias? Porque esta gente era común y corriente como nosotros, igual que nosotros. Lo que usted está pasando también lo pasa a otra gente. O sea, 12 años no son pocos, son muchos. Sin embargo, esta mujer, en cuanto escuchó acerca de Jesús y todo lo que había hecho, empezó a orar sin cesar y pensar, si solamente le toco el manto me va a sanar. Si solamente le toco el manto, no salía de eso. Una y otra vez, me va a contestar, me va a contestar. Y la fe se volvió, ¿qué? En acción. Y la fe se volvió en esperanza, donde todos los demás habían fracasado. Ella siguió porque escuchó del Salvador, escuchó del sanador, escuchó del buen médico. Entonces la esperanza nos hace creer que Dios contesta, ¿no es cierto? Es por eso que es bien importante, mis hermanos, que jamás perdamos la esperanza en nuestro Dios. Y para eso tenemos que alimentarnos. Amén. ¿Cómo podemos entonces desarrollar, verdad, esta esperanza? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que Él contesta? Pues déjeme darle la solución a esto. Usted tiene una Biblia que le digo que la traiga. Esa es la santísima palabra de Dios. Esa es la justicia que hay. No hay más justicia mejor que esa. ¿Okay? Lo que está escrito, lo dejó escrito nuestro Señor. Así es, el principio y el fin.
Sí, lo hizo en diferentes temporadas, con diferentes personas, ¿ok? Pero todas fueron inspiradas. ¿Por qué? Por el Espíritu del Señor. Todo lo que está escrito ahí. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta esperanza? Bueno, haciendo tiempo para las Escrituras. En lugar de tener la Biblia, ¿verdad?, que está colectando así puro polvo. Hay que meternos en las Escrituras. Hay que invertir tiempo en las Escrituras, estudiando la Biblia, asistiendo a estudios bíblicos, aparte del estudio personal en casa, haciendo tiempo para el Señor, viniendo a estudios bíblicos. Aquí los tenemos los jueves. Asistiendo todos los domingos a la iglesia. Hay personas que faltan un domingo y yo sé acerca de la situación que están pasando y ese mensaje es para ellos, pero sin embargo no están aquí orando sin cesar. Eso nos va a alimentar nuestra fe. La fe viene por escuchar la palabra, el mensaje, y el mensaje que se escucha es el mensaje de Jesucristo. De ahí sale la esperanza, mis hermanos. Aplicando no nada más lo que escuchamos, lo que acaba usted de escuchar en este momento, llévelo a la casa y aplíquelo. Así es como Dios poco a poco va cambiando nuestro creer en convicción. Hay una diferencia en creer y convicción. Usted sí cree en el Señor, pero quizás en ciertas cosas, ¿verdad?, que le está diciendo que haga, pues sí lo cree y dice, sí lo hago, como decía el Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Sí puedo. Y a veces la hace y a veces no. Pero cuando se forma convicción, usted, déjeme decirle, no lo van a poder mover. Esto es lo que dice el Señor y esto es lo que voy a hacer. Eso es una convicción. ¿Y cómo desea el Señor? Que todo lo que nos enseña se torne en convicción. Que lo que dice Él es lo que voy a hacer. Punto. Así es como Dios nos cambia nuestro corazón. Así es como Dios trabaja con nosotros. Vamos a cerrar lo que nos dio el Señor, una escritura, 2. Y dejemos que estas 2 escrituras se tornen en convicción, porque quiero que las leamos juntos como congregación. Salmo 18, 2, 3. Mire lo que dice. Dígalo conmigo. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted en esto? Él es el único que nos puede resolver todas las situaciones. Él es el único, nuestro Señor Jesús, que tiene la solución para todo, porque Él tiene palabras de vida. Amén. Ahora, esta otra, y permita que penetre en su corazón, que lo haga convicción. Miren lo que dice. Diferente traducción dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Y el Señor contesta, ¿no es cierto? Contesta siempre, con un sí, con un no, o ahorita no, esperar. Esperen el Señor. Amén. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Es el momento de orar y platicar con Él. Acérquese a Él. Cierre sus ojos ahí donde esté. Dígale, Señor, me has enseñado el día de hoy que realmente quieres alimentarme, Señor. Alimentarme esta esperanza. Quieres que crea en ti para que de ahí surja una esperanza viva todo el tiempo, Señor. No dejes que pierda la esperanza en ti. Pon en mí ese deseo de querer invertir tiempo para leer tu palabra, tu carta de amor, que me inyecta fe, Señor. Ayúdame, Señor, a tener ese tiempo personal contigo. Leer tu palabra, Señor. Instrúyeme. Ayúdame, Señor, a estudiar la palabra juntos con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a no faltar a la iglesia. Ayúdame, Señor, a jamás dejar de platicar contigo.
Ayúdame, Señor, a hacer todo esto. Lo necesito, dígale. Señor, cambia mi forma de ser. Alimenta mi esperanza, Señor. Pon ese deseo en mí de buscarte, Señor, pero de buscarte con todo mi corazón, Señor. Sé que tienes planes para mí. Deseo conocerlos. Padre, el día de hoy me entrego a ti. Ya no quiero vivir solo, sola por ahí. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero que mis deseos de mi vida pasen de ser egoístas a espirituales. Porque los planes que tú tienes conmigo son inimaginables. Me gustaría descubrirlos. Y es por eso que invito a Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, que sea mi Salvador, que me salve. Dígale, Señor Jesús, te invito a que te quedes en mi corazón. El día de hoy pongo toda mi fe en ti. Quiero que me guíes, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, perdóname, Señor, por ser tan renuente, indiferente contigo. Pero el día de hoy te pongo atención porque sé que me pones atención. Sé que contestas, Señor. Sé, Señor, que tú no quieres que guarde resentimiento de todas las cosas que han pasado. Inyéctame esa fe para vivir lleno de esperanza, Señor. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Bueno, ahí está la palabra de Dios, mis hermanos. Muy bien.